El sexo, una actividad que forma parte de la naturaleza. Es erotismo, placer, amor, deseo, una práctica llena de tabúes y de la que nadie escapa. Para algunos condenado por Dios, para otros permitido y aprobado. ¿Qué dice la Biblia sobre la práctica de la sexualidad? El sexo da placer y el placer da poder. La materia es mala, por tanto el cuerpo también es malo. Y si el cuerpo es malo, el sexo también es malo. La doctrina católica siempre ha mencionado el sexo con una doble finalidad, no solo una finalidad reproductiva, también una finalidad unitiva. ¿Cómo surge la historia que sugiere a la mujer más cercana a Jesús como una prostituta de la época? Y en los evangelios nunca parece que María Magdalena era prostituta. Jamás, jamás. ¿Podría Jesús haber tenido hijos? ¿Pueden acaso existir descendientes del Hijo de Dios entre nosotros? Todo tiene que ver con el sexo, excepto el sexo. El sexo tiene que ver con el poder. ¿Qué esconde la Biblia sobre la relación de hombres y mujeres con el sexo? ¿Existe realmente una condena en los textos sagrados a la homosexualidad? ¿Qué conductas sexuales tuvieron las mujeres que, según la Biblia, pertenecen al linaje de Jesús? ¿Fue María realmente virgen? Sexo sagrado, condena, consentimiento, tabúes y misericordia. Los evangelios relatan la vida de Jesús. Los apóstoles son fundamentales en esa parte de la historia. Sin embargo, una mujer ocupa un rol de singular importancia en la vida de Cristo: María Magdalena. ¿Qué misterio oculta la relación entre Magdalena y Jesús? ¿Fue una fiel discípula o, como algunos especialistas sostienen, su amante? Si el Hijo de Dios vivió su vida como ser humano, ¿puede haberla llevado sin sexo? Podemos entender que Jesús estaba a favor de una sexualidad plena, libre y basada en el gran mandamiento de Jesús, que es el amor. La adolescencia normalmente involucra un gran estallido de sentimientos sexuales. Pero también involucra una explosión de sentimientos amorosos y románticos. Muy a menudo estos dos sentimientos suelen venir juntos y es una combinación muy poderosa. No puede no haber tenido experiencias amorosas, no puede no haber tenido pareja. Cuando se cree que con esto se lo rebaja, Jesús es todo lo contrario. Jesús era un hombre absolutamente libre, libre. El Nuevo Testamento no da cuenta de la vida de Jesús entre la pubertad y los 30 años. ¿Qué misterio ocultan esos años perdidos? En la película La Última Tentación de Cristo, María Magdalena es una amiga de infancia de Jesús y da a entender la película que ellos se habían prometido amor, Jesús y Magdalena, cuando Jesús es llamado por Dios a una misión especial y entonces él tiene que dejar esa idea de vivir con María Magdalena y luego María Magdalena se lo reclama. Es muy posible, eran pueblos muy pequeños y muy cercanos. María Magdalena fue excluida dentro de los textos bíblicos. Ella tuvo un rol importantísimo dentro de toda la comunidad que estuvo con Jesús. Ella es quien está con Jesús, ¿no? Y en la resurrección presente, lo cual habla de una relación bien fuerte entre ellos dos. Entre las discípulas de Jesús que aparecen en el Nuevo Testamento, un lugar especial lo ocupa María de Magdala. Ciertamente el momento más destacado es el que ocurre en el Evangelio de San Juan al final, porque María está presente en la resurrección. Y en este sentido, María ocupa un lugar muy especial porque ella había sido liberada de demonios, ella había sido perdonada por Jesús y ella era un discípulo particular. Magdalena podría ser la mujer que más ama el Salvador según los evangelios apócrifos, o la mujer a la que besa Jesús en el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe tiene textos muy polémicos para el cristianismo de hoy, porque dice textualmente:
la compañera del maestro se llamaba Miriam y nació en Magdala, es decir, María la Magdalena. ¿Qué misterio guardaron estos evangelios que estuvieron ocultos durante 18 siglos? Él la amaba más que a todos los discípulos y la besaba a menudo en su... Y dice que era la compañera de Jesús y que Jesús acostumbraba a besarla en sus... Y quedó recortado, ya no sabemos en medio de sus que la besaba, y los apóstoles se ofendían por ello. Y dice el texto que Pedro le pregunta a Jesús, ¿y por qué a nosotros no nos besas allí? Y entonces Jesús contestó, será porque a ella la amo. ¿Qué secretos contenía este evangelio sobre la vida sentimental de Jesús para ocultarlo durante 1600 años? Tal vez el evangelio de María Magdalena pueda brindar la respuesta. Hermana, nosotros sabemos que el Salvador te ama más que a cualquier otra mujer. El Evangelio de María Magdalena y el Evangelio de Felipe muestran un vínculo muy específico con Jesús, o entre María Magdalena y Jesús, que es de esposos o de amantes. El Evangelio de Felipe es uno de los evangelios que va a ser quitado de las Biblias en el año 325, en el concilio de Nicea. Este concilio lo ordena el emperador Constantino para hacer al cristianismo una religión imperial. Otra de las versiones de la Iglesia para combatir estos evangelios es que no se hace una distinción en hebreo o en arameo entre hermano, primo, esposo. Es un graso error porque esto no está escrito ni en hebreo ni en arameo. Y si nos metemos en griego y en copto tampoco pasa así. Existe una palabra para lo que es amante o esposo o esposa y otra palabra muy diferente para lo que es amigo, amigo o compañero, compañera. ¿Por qué la Iglesia reduce su papel al de una prostituta salvada por Jesús? ¿Acaso intentaron ocultar alguna información que no debía ser citada? ¿Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades? María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Algunos interpretan que ella era una prostituta. De María Magdalena se dice que Jesús expulsó de ella 7 demonios, esto en la Biblia. Obviamente, una interpretación patriarcal lo asocia inmediatamente con los varones. Ella es pecadora porque tuvo 7 amantes o maridos. Ahora, también cómo es representada María Magdalena en la iconografía seductora. Ahí está otra condición pecaminosa de la mujer. Si hubo una relación física y carnal entre Jesús y María Magdalena, yo creo que no alteraría nada de lo que en la Biblia, el propósito de la Biblia es resaltar la fe de María y la mirada y la actitud de compasión de Jesús para con el ser humano. ¿Cuál es el motivo que existe para ubicar a Magdalena en el lugar de una prostituta? La verdad, fue una manera de bajarle el perfil a María Magdalena. María Magdalena tiene un perfil mucho más alto que muchos apóstoles. Y en esta estructura patriarcal, machista de los evangelios y del primer tramo de la iglesia cristiana, no convenía de alguna manera que María Magdalena tuviera un rol tan protagónico como Jesús le había dado. Si ella es central en el cristianismo primitivo, hay que desbancarla. Y en un mundo de hombres, la prostitución que hacen los hombres, desbancan convirtiendo a una mujer en prostituta. Pero esto es posterior, no es histórico en el aspecto. Y en la Biblia no aparece un texto donde digan que María Magdalena era prostituta. ¿Por qué denigrarla o señalarla como pecadora a través del sexo? ¿Dónde y cuándo nace la asociación del sexo con el pecado? Y el sexo se vuelve el pecado original. No en la concepción judeocristiana original, sino en la concepción del siglo II y III en adelante. En el judaísmo, en la Biblia, la visión es absolutamente tener y dar placer, independiente al precepto de procrear. San Tertuliano
obispo de Cartago, siglo II, año 150 después de Cristo, va a querer prohibir el orgasmo. Dice, porque el espíritu del cristiano se va a la estrella de los dioses paganos y regresa. Creían que si sufrían se acercaban a Dios, si gozaban el placer se acercaban a los dioses paganos. El sexo se va a volver sinónimo del pecado original, de ahí que se va a exaltar la castidad, el celibato, la virginidad, pero por la misma razón y en contraparte se va a considerar que el diablo es alguien que tiene que ver fundamentalmente con lo sexual. ¿Cuál es la versión histórica que da inicio al vínculo del sexo con el pecado? San Agustín fue padre y doctor de la Iglesia Católica en el siglo IV. Tuvo mucha influencia sobre la concepción del sexo como parte de la Iglesia lo concibe hoy. Agustín de Hipona tenía mucho problema con su sexualidad y con su cuerpo. Entonces nos va a transmitir una mirada muy negativa del cuerpo y de la sexualidad en este aspecto. Es decir, es algo que viene del mal, el placer sexual. Entonces mucha de su doctrina va a influir en el cristianismo posterior. Mucho de lo que hablamos de sexualidad no viene de Jesús de Nazaret. Ese no tenía pleito con su cuerpo, era judío. El sexo se dice, sostiene la Iglesia Católica, que está hecho para procrear y no para el placer. En el judaísmo, en la Biblia, vemos lo contrario, que Dios nos invita y nos pide que disfrutemos plenamente de todos los placeres del mundo, y no es la excepción el sexo, sino al contrario. El pecado, el sexo, la relación entre María Magdalena y Jesús sigue siendo motivo de debate. Según algunos investigadores, no solo el rol de esta como apóstol fue silenciado a través del concepto de sexo como pecado. Algunos incluso fueron más allá y hablan de una vida sexual activa con Jesús. ¿Pudo esta relación haber desencadenado una descendencia del Mesías? ¿Podría haber descendientes del Hijo de Dios entre nosotros? Según algunos investigadores, la relación entre María Magdalena y Jesús llegó incluso más allá del amor espiritual del Mesías y pudo haber dejado descendencia fruto de las relaciones sexuales entre ambos. Talpiot, un barrio de Jerusalén. 28 de marzo de 1980. Un grupo de constructores cava en la tierra para colocar los cimientos de un edificio. Se topan con una tumba antigua. ¿Qué misterio se encuentra enterrado en ese sepulcro? No se publicó ningún artículo sobre los osarios en ningún lado. Yo dije, hay 6 nombres, inscripciones que se encontraban en los osarios que son muy inusuales y alguien tendría que haberse dado cuenta de lo inusual de estos nombres. Ahora, 5 de los 6 nombres tenían una obvia conexión con la familia de Jesús de Nazaret. Miriam María, Yehoshua, Ben Sho Yosef, no Ben Sho Rubén o Ben Sho Moshe, sino Ben Sho Yosef. Yehudá, Ben Sho Yoshua. No hay ninguna conexión bíblica y de repente vemos una nueva figura en la familia bíblica. Tenemos de repente un Yehudá, hijo de Jesús de Yoshua. Los directores del laboratorio de Lakehead, en Ontario, Canadá, realizaron un análisis de ADN sobre los restos encontrados y determinaron que tejidos de los osarios de Jesúa y Mariamene en Mara no estaban relacionados. No eran hermanos, ni madre e hijo o padre e hija. Un punto que olvidé mencionar es que 10 osarios fueron descubiertos en la tumba de Talpiot, pero solamente 9 se encuentran hoy en el Museo Rockefeller. Un osario, el 10º osario, desapareció en condiciones muy misteriosas. El descubrimiento de la supuesta tumba de Jesús abrió la puerta a la hipótesis de la existencia de Judá, el hijo del Mesías, y María Magdalena. Pero no es la única teoría al respecto de la descendencia de Cristo.
Hay una corriente de investigación que sostiene que María Magdalena tuvo un hijo y su descendencia fue escondida al mundo. El hecho de que Jesús y María Magdalena tuvieran hijos debía ser visto como algo normal y saludable y bueno, porque es lo más normal en este mundo, es hacer una familia, tener hijos, engendrar hijos. El Santo Grial pues es la copa, es la copa donde Jesús convierte o da su sangre a beber a los discípulos. Pero en realidad lo que Jesús deja a la comunidad es su descendencia con María Magdalena, y entonces el Santo Grial es en realidad la matriz. Jesús tuvo una vida normal, y me refiero que también se casó y tuvo hijos. ¿Por qué se niega la posibilidad de que Cristo hubiera tenido descendencia? ¿Cuál es la razón por la que ese concepto se mantiene al día de hoy? ¿Y cuál es la relación con el celibato? El celibato resulta importante tanto por esforzarnos en asemejarnos a Jesús y por tener la disponibilidad para poder servir a Dios. Es la ofrenda de la propia vida. No hay un vínculo teológico inmediato entre el ministerio sacerdotal y el celibato. Es una disciplina que la Iglesia Latina ha asumido. El concepto de que la religión es vista como el enemigo de la sexualidad está basado en la idea de que la sexualidad es siempre buena. Creo que es mejor decir que la sexualidad es como el poder nuclear. Tiene mucho potencial para ser buena si es canalizada y bien aprovechada, pero también puede ser destructiva. La sexualidad puede arruinar vidas, destruir individuos y arruinar familias. El papel tradicional de la religión ha sido canalizar la sexualidad a las relaciones amorosas y saludables dentro de las familias. En ocasiones lo ha hecho con éxito, en otras no, pero lo hace con las mejores intenciones. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. La recomendación de Pablo en la primera carta a la iglesia de Corinto es que es conveniente que aquellos que decidan dedicarse al pastorado no se casen para evitar las persecuciones a la familia y evitar dolores mayores, y también tener la libertad de ejercer un ministerio itinerante que tenía una misión de conquistar en el sentido evangélico todo el mundo conocido, y que tenía una cantidad de responsabilidad y de riesgos que no iban con el hecho de la responsabilidad de tener una familia. ¿Cómo vivo yo la norma del celibato? Como una oportunidad de libertad y de consagración maravillosa, porque nos abre a la posibilidad de relacionarnos con todos los seres humanos desde una libertad particular, como pastores precisamente, como sacerdotes, como ministros del Señor. En el plano muy práctico me da una gran libertad, no tengo que estar al pendiente de una esposa, de unos hijos, pero al mismo tiempo me da la oportunidad de relacionarme con profundidad con los demás. El celibato, probablemente, es posible para los que tienen una naturaleza sexual no tan fuerte, pero para los que tienen una naturaleza sexual muy fuerte sería casi imposible ser célibe. ¿Puede un hombre soltero y que no tiene sexo comprender de mejor manera los problemas del espíritu? No tendría que ser obligatorio, tendría que ser un celibato libre. Y quien diga este es mi estilo de vida y me quiero dedicar, y quien diga no es mi estilo de vida, yo prefiero una familia, tan buenos sacerdotes serían unos como otros. Lo que le importa a la Iglesia en el celibato no es tanto la actividad sexual de los sacerdotes, sino la idea de perder poder a partir de la herencia, ¿no? La herencia como dadora de derechos a particulares que le quitan poder a la Iglesia. Y creo que la revolución que está haciendo Francisco se está topando con estas cosas, ¿no? Con el tema del sexo como un componente natural en el hombre. Y Francisco tiene pendiente, y creo que lo va a tener que tomar, el tema del celibato, que es algo que no aparece en la Biblia, lo busquen como lo busquen. Y esto es lo que hace que un sacerdote católico tenga tantas dificultades a la hora de entender lo que es una familia, porque no sabe lo que es. Entonces es muy curioso que las personas que más aconsejan sobre familia, aborto, natalidad, etcétera, sea gente que está impedida de tener una familia, ¿no? La idea de un Jesús célibe no acalló el enigma que aún se encuentra en su relación con María Magdalena. La relación de Jesús y María Magdalena después de la resurrección de Jesús es materia de imaginación. Es posible que hayan tenido una relación, que hayan continuado una relación de amistad y de amor, ¿por qué no?
Pero si no entendemos así la resurrección, como es mi caso, y como algunos textos del Nuevo Testamento dejan entender, entonces es inútil hablar de la relación sexual, física o genital entre María Magdalena y Jesús. Este vínculo seguirá formando parte de los misterios de los textos sagrados, así como los frutos de esa relación. La Biblia presenta otras mujeres de importancia para Jesús, en cuyas vidas el sexo tuvo un lugar preponderante. En la ascendencia de Jesús se incluyen algunas mujeres, por ejemplo Tamara, que tuvo que hacerse pasar por prostituta, Rahab, que era una prostituta, Ruth, que era una no judía del pueblo de Moab, enemigo de los judíos, Betsabé, que fue acusada de adulterio, y la propia María, que era una jovencita a quien la gente no hubiera creído que estaba embarazada por el Espíritu Santo. Esas son el tipo de mujeres que menciona de Jesucristo. Y uno puede pensar, ¿qué tipo de familia tiene este hombre? ¿Qué tipo de antecedentes familiares, ¿no? Extranjeras, prostitutas. ¿Cuál es el relato bíblico que vincula a Tamar con la prostitución? Tamar está casada con una persona que muere. Y al morir esta persona, el hermano Onán y otros no quieren desposarla a ella, como era una tradición, que era que debía casarse, si había un hermano soltero, con la viuda para preservar el nombre de la familia y la continuidad. Y Tamar tiene una idea para poder recuperar su lugar como mujer en la tribu, en la casa de Yehudá, que es disfrazarse de prostituta, seducirlo a Yehudá, sin que él se dé cuenta que se está acostando con una mujer que técnicamente es su nuera, aunque hoy no está casada con ninguno de sus hijos, estuvo casada con 2 y debería estar casada con el tercero. Finalmente ella lo seduce, tienen relaciones sexuales y al momento de pagarle, él no tiene consigo cómo pagarle y ella le dice, tranquilo, déjame algunos objetos que yo pueda reclamarte y tú me mandas el pago en algún momento. Y entonces él deja su vara, su cinturón y su sello, que eran objetos que daban cuenta de que pertenecían a una persona determinada. Es como dejar hoy en día el documento, por ejemplo, el pasaporte. Tamar está embarazada y la quieren castigar. Y ella le muestra a él ese elemento que era de él y él reconoce que actuó mal porque la dejó abandonada, no le dio atención. Tamara será considerada, enlistada en el Evangelio de Mateo como una de las ascendientes de Jesús el Mesías. Fueron las mujeres del linaje protagonistas de algunas historias de sexo, hoy vistas como tabúes. ¿Podría Jesús haber sido concebido en una relación sexual entre María y José? El vínculo entre Jesús y María Magdalena y la construcción de su imagen como prostituta seguirá siendo motivo de discusión. Pero no es esta la única mujer que dentro de la vida de Jesús tendría relación directa con el sexo. Tamar no pudo evadir al sexo en el devenir de su historia. Según la genealogía que realiza Mateo en su Evangelio, encontramos 5 mujeres en el árbol genealógico del Mesías. En todas ellas el sexo tuvo un lugar de vital importancia. A Tamar le sigue Rahab, la llamada ramera de Jericó. El libro de Yoshua nos narra la historia de la conquista de la ciudad de Jericó, Jericó en hebreo. Yoshua manda a 2 hombres a investigar la ciudad de Jericó, que era una ciudad fortificada para poder conquistarla, y estos 2 hombres son recibidos por una mujer llamada Rahab, de la cual el texto bíblico dice que era Zoná. Hoy día en hebreo Zoná significa prostituta. Y ellos a contracara le prometen que cuando conquisten la ciudad, todos los que estén en su casa se van a salvar. Ella tiene que colgar una señal ahí para que se vea dónde está su gente y su familia para que se salven. Finalmente estos hombres escapan y cumplen con lo prometido al conquistar la ciudad de Jericó. Dejó atrás la prostitución, se arrepintió de su pasado como Zoná, como prostituta, se convirtió al judaísmo y hay discusiones sobre con quién se casó, pero todos coinciden en que se casó con algún gran líder del pueblo de Israel. Rahab lograría así continuar con su linaje. Según afirman los especialistas, el sexo pudo haber sido la clave para lograrlo. En la historia de la familia de Jesús, otra mujer se destaca por su relación y vínculos con el sexo como gran protagonista. Su nombre, Ruth.
La historia de Ruth, el libro de Ruth es un libro muy interesante porque nos cuenta una historia de amor, una historia de seducción. Ruth y su suegra Noemí están en una discusión desesperada. No tienen tierra ni dinero, tienen muy poco y no tienen familia que pueda cuidar de ellas. Noemí le dice, no permitas que me separe de ti, porque donde tú vayas yo iré, donde tú vivas viviré, tu pueblo será mi pueblo, etc. Y entonces le recita la fórmula matrimonial que entre los judíos solo se recitaba en matrimonios, en bodas entre hombre y mujer, se lo recita a una mujer. En aquella época la mujer viuda en realidad estaba en una situación muy difícil porque no fácilmente encontraba trabajo, no tendría forma de tener sustento y mucha gente la hubiera considerado incluso como maldecida por Dios al haber padecido esta desgracia. Descendió, pues, a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Así que cuando Ruth se acerca a este pariente lejano Booz, buscando el matrimonio en el campo, durante la época de la cosecha del trigo, ella le destapa los pies a él, indicándole que está disponible. Esta acción tiene mucho que ver con un hecho tanto económico como romántico. Le está diciendo, por favor, cuídame. Ella no le está ofreciendo a Booz favores sexuales. Le está indicando que está disponible, que está interesada y básicamente le está rogando a él que la cuide, casándose con ella. Noemí sabe que Ruth puede ser apedreada si no tiene hijos. Y entonces le dice, ¿quién te gusta? Que ella dice, él me gusta. Tiene un hijo de Booz y se la regresa a vivir con ella. Y ya no la pueden matar porque ya es fértil, pero viven juntas toda la vida, una mujer añosa y una mujer jovencita, que era el modelo de pareja antiguo, una persona grande para que le transmitiera sabiduría a través de la sexualidad y la intimidad a la persona menor. Y aunque no es judía, ella va a ser la abuela, ni más ni menos que del rey David. ¿Pudo el vínculo entre estas dos mujeres haber sido una relación de amor y sexo? ¿Cómo le llamamos hoy a dos mujeres que viven juntas toda su vida por amor? Lesbianas. ¿Cuál es el argumento de los conservadores? Ahí no dice que tuvieron sexo, vivieron como monjas. Bueno, ya queda a interpretación de cada quien, pero allí aparece una fórmula que si hubiera sido hombre y mujer, hubiéramos asumido que hay un contexto sexual o erótico. Betsabé, la amante del rey David, fue otra de las mujeres que se destacan en el linaje de Jesús. Una mujer más que no pudo escapar a prácticas sexuales en el devenir de su historia. Pero es la mujer que David ve desnuda, se enamora de ella y manda a matar a Urías para quedarse con ella y tiene un hijo que más tarde es el rey Salomón, Betsabé. Más allá de ser adulterio o no en el contexto en el que fue escrito, Betsabé es la cuarta mujer en la historia del linaje de Cristo que tuvo una conducta sexual que hoy sería reprobada. La quinta mujer para algunos es la más importante de todas. En su historia el sexo también está presente, aunque por su ausencia. El relato dice que no tuvo acceso carnal, concibió sin sexo, es inmaculada. ¿Cuál es el verdadero misterio que se esconde detrás de la Virgen María? La Virgen María es el prototipo de madre, es la mujer inmaculada. La prostitución implica ensuciar algo, ¿verdad? Es la palabra prostituir, ese es el sentido de la palabra, mientras que la virginidad implicaría la fidelidad. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. La anunciación como acontecimiento que tiene a María como personaje lo encontramos en el Evangelio de San Lucas.
La presentación incluye que María está en un lugar donde se encuentra normalmente, en Nazaret. Ahí se hace presente el ángel Gabriel, quien empieza un diálogo con María. La llama, le dice bienaventurada y le dice que ha sido elegida para ser madre de Dios. El ángel espera una respuesta, ella sorprendida se pregunta cómo podrá hacer eso. Cuando entiende de alguna manera el misterio que está por suceder, ella dice, de acuerdo, hágase lo que me has dicho, y el ángel se retira de la presencia. María está embarazada. ¿Fue María realmente una mujer virgen o existen teorías que lo contradicen? Algunos investigadores explican que el primer problema radica en la traducción de los hechos que realiza Mateo. En griego, el Evangelio nunca dice que es virgen. La llama kore, que quiere decir acaba de menstruar, menstruante, que se traduciría en español antiguo como doncella. La doncella era una púber, no necesariamente virgen, menos en esas épocas, donde a los 12, 13, 14 años a lo mejor ya estaban viviendo la mitad de sus vidas. Y entonces, en una región donde es desierto, la fertilidad es un valor primordial en la religión. Que todo semen sea fértil, dirá Isaías. La profecía de Isaías, que habla de una virgen, la encontramos en la primera parte de Isaías, en realidad, en sentido directo, en sentido literal, no habla de una virgen, habla de una jovencita. Esa jovencita no necesariamente sería virgen. Sin embargo, la lectura que el Evangelio de Mateo hace de esa cita es una lectura en la que ya se ha integrado esa cita como un anuncio de una virginidad. Según la Biblia, sin estas 5 mujeres, Jesús no hubiese nacido. Todas ellas protagonizaron historias que tienen al sexo como verdadero protagonista. El cambio que da el Nuevo Testamento dice, este tipo de mujeres forman los antecedentes familiares de Jesús. Pero la Biblia no las condena ni señala como pecadoras. ¿Por qué parecería que en otros pasajes lo hace con las prostitutas o las adúlteras o incluso con la homosexualidad? ¿Qué dice la Biblia sobre estos temas de enorme controversia alrededor del mundo? La historia de las mujeres del linaje de Jesús está íntimamente vinculada con el sexo. El sexo, un misterio difícil de desentrañar, un enigma tan importante que se encuentra presente desde el Génesis. En el capítulo 2, Dios habla con Adán, el primer hombre, y le da un mensaje que abre un sinfín de interpretaciones y es motivo de debate. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne? Que se unan y se hagan una sola carne. Es decir, el sexo es una fuerza grandiosa y muy poderosa, que simboliza la unión entre los creyentes y Dios. Lo que propone y enseña la Iglesia sobre el sexo fuera del matrimonio realmente no es nada nuevo. Es lo que se ha enseñado desde el principio en todas las sociedades tradicionales, que el sexo es algo que se practica entre un hombre y una mujer, y es para la procreación dentro del matrimonio, para criar niños, para construir una familia, pero la Iglesia lo lleva un poco más allá. Nuestro Señor Jesús repite las enseñanzas que encontramos en el libro de Génesis, que la pareja se hace una sola carne. Y cada persona hace una interpretación del texto bíblico cuando va a dar un mensaje. El problema es qué interpretación damos. Cerca de 2000 años atrás, los apóstoles escribieron sobre sexo en la Biblia. Pero existen entre sus textos menciones de prácticas sexuales entre personas del mismo género. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que se merecía su perversión. Aparece una serie de prohibiciones que están conectadas con lo que serían las estructuras familiares, ¿no? Lo que los antropólogos llaman cuáles son los tabúes que constituyen lo que es familia y qué relación es permitida y cuál no es relación permitida. Se prohíbe expresamente el coito entre dos hombres. Queda claro que de aquí salió mucho de la cultura occidental una crítica a la homosexualidad, particularmente la masculina. Se decía que Jesús tuvo 2 apóstoles gays, San Felipe y San Bartolomé. ¿Y qué tenemos?
rituales católicos para casar gays y lesbianas, todavía vigentes en el siglo IX y en el siglo X, que hoy están escondidos en un monasterio benedictino en Grottaferrata, al sur de Roma, en Italia. Los hombres que iban a la guerra pasaban largas temporadas fuera de su casa y no podían estar con una mujer, entonces se llevaban a un adolescente para tener relaciones con él. No eran sus parejas, no eran sus amantes, simplemente eran como sus esclavos sexuales. Y Pablo está reaccionando ante esta situación, porque en griego así lo podemos ver. Está diciendo, no hagamos de esta conducta algo tan normal. La religión es amor. La ética nos pide respetar a los diferentes. La ética no me pide solo respetarlo, amarlo. El mínimo se llama respeto en una sociedad ética. En una sociedad religiosa se llama amor. Y no estamos siendo amorosos con la gente que mira diferente a nosotros. Y esto es lo que nos está convocando el Papa Francisco, a ser amorosos, a ya no poner tantas barreras. Otra discusión acerca de la homosexualidad en la Biblia tuvo su origen en el Parlamento israelí en 1993. En pleno debate sobre la incorporación de los gays al ejército, la diputada laborista Yael Dayan afirmó que el bíblico rey David era homosexual, apoyándose en la elegía a la muerte de Jonatán. ¿Cómo sufro por ti, Jonatán, hermano mío? Ay, cómo te quería. Tu amor era para mí más maravilloso que el amor de mujeres. Nos dice el primer libro de Samuel, en el capítulo 18, utiliza una expresión que en hebreo se usa para decir que alguien se enamoró de alguien. El alma de Jonatán se pegó al alma de David y lo amó como a sí mismo. Entregó Jonatán todas sus vestiduras a David. ¿Qué quiere decir esto? Descubrió su desnudez. Si hubieran sido hombre y mujer, los teólogos dirían, hay contexto erótico, por lo tanto se puede traducir, tuvieron relaciones sexuales. Como es hombre y hombre, dicen, no hay contexto erótico, y entonces solo se desnudaron y se miraron frente a frente, ¿no? El Papa Francisco se refirió a la comunidad homosexual y dijo, si una persona homosexual tiene buena voluntad y busca a Dios, yo no soy quien para juzgarla. Los homosexuales, las lesbianas, son tan hijos e hijas de Dios como los heterosexuales y los bisexuales. Mi calidad moral no está en el ejercicio de mi orientación sexual. La idea del matrimonio entre personas de un mismo género crea controversias en el mundo religioso. Las aguas de la cristiandad se agitan cuando se toca este y otros temas relacionados con las prácticas sexuales como el adulterio. ¿Qué dice al respecto el libro sagrado? Los héroes de la Biblia parecieran haber sido ante todo seres humanos, con las mismas necesidades y elecciones sexuales que cualquier ciudadano de la actualidad. ¿Es el adulterio una práctica sexual condenada en la Biblia? ¿Qué historias relata la palabra de Dios sobre estos temas? Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Salomón realmente fue el rey, el más inteligente, el más sabio, y en la Biblia dice que un rey, aunque en ese entonces, ¿no? El rey era el dueño de todo y tenía mucho poder y iba a tener muchas mujeres, dice que no debe tener no debe exagerar tener demasiadas mujeres. Para que no lo aparten de mí, dice Dios. El rey Salomón dijo, por la inteligencia que tenía, eso se aplica al común de los mortales, no a alguien tan inteligente como yo. Si el motivo es ese, conmigo no se va a aplicar. Digo, yo soy muy inteligente, no voy a tener debilidad, igual voy a mantenerme firme en mis convicciones. Y entonces transgredió esa limitación. Historias de poligamia y adulterio recorren los textos sagrados. Algunos de estos relatos comprometen el linaje de varias culturas. La Biblia nos relata que el patriarca Abraham se casó con Sara, que la quería mucho. Pasaron muchos años y no podía tener hijos.
Él tenía una sirvienta que se llamaba Agar. Después de muchos años que Sara no tenía hijos, Sara mismo le propuso, toma a mi sirvienta Agar, a ver si con ella sí vas a poder procrear. Y dijo Sara a Abraham, ya que Yahvé me ha hecho estéril, toma a mi esclava y únete a ella, a ver si yo tendré algún hijo por medio de ella. Y Abraham se casa con Agar y le nace su hijo que se llamó Ismael, que de ahí sale la descendencia del pueblo árabe. Pero, ¿cómo actúa Jesús frente a estos casos de adulterio según los evangelios? El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Llega un grupo de hombres enojados, le presentan a una mujer y así le dicen, ha sido encontrada en flagrante adulterio. Y es una trampa para Jesús porque ellos mismos le dicen, la ley nos exige que apedremos a estas mujeres. Y la salida de Jesús es maravillosa porque reconoce el desorden en el acto señalado sobre la mujer, pero les da una respuesta distinta. Bien, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces reconoce el desorden, pero al mismo tiempo abre el espacio de una conversión y de una transformación. Por eso al final se acerca a ella y le dice, nadie te condena, tampoco yo, vete y no peques más. Si las actividades sexuales por fuera del matrimonio son pecados, ¿por qué en algunos pasajes de la Biblia fueron permitidos o perdonados? ¿Qué misterio oculta la condena al pecado sexual? El sexo es algo muy importante para la gente. No sabemos exactamente por qué, pero las instituciones, las culturas, las familias y las religiones siempre tienen mucho que decir al respecto. El sexo da placer y el placer da poder. La persona que manda en su propio cuerpo, o sea, tiene poder sobre su sexualidad, sobre su reproducción, luego quiere mandar en su casa y luego quiere mandar en su calle, luego quiere mandar en el barrio. Y entonces las personas que viven sus derechos sexuales y reproductivos se vuelven políticamente peligrosas, amenazantes. De hecho, hereje en griego y arestai quiere decir elección personal. Quien tiene derecho a elegir. Pues exactamente eso fue lo que hicieron pecado. La dominación del sexo, que es la dominación de la fuente de la vida, es muy importante para la dominación. Y la Iglesia entonces impone sobre el sexo un determinado tipo de represión. Y para eso el modelo tiene que ser un modelo que no tiene nada que ver con el sexo, que está completamente limpio de sexo. La Iglesia valora el sexo como un acto precioso, como un acto que de tal manera involucra a las personas que lo van a ejercer, que reclama una consagración del uno al otro. De hecho, es una aspiración al amor que está profundamente marcando la naturaleza humana. Entonces, es en razón de esto que observa también cuando hay desórdenes en su ejercicio. A este desorden es lo que a veces llaman condena. La Biblia, la palabra de Dios. Una palabra que ha pasado por el tamiz de los que la han escrito, de los que la han seleccionado, de las instituciones y de la historia misma. El sexo, un acto indispensable para la concepción de la vida. Para algunos, un don de Dios. Para otros, la encarnación del diablo y uno de los pecados con mayor condena. El sexo está presente en el libro sagrado en todas sus formas. La lucha de fuerzas entre el espíritu y la carne mantendrán vivo el debate entre unos y otros. El sexo, otro de los misterios de la Biblia prohibida.